un lindo y hermoso sábado. Y hoy estamos de fiesta. Hoy, 19 de octubre, estaremos aquí, esperándolos a cada uno de ustedes con los brazos abiertos, deseando estrechar su mano. Y que este Día de la Hermandad, en realidad, sea de una felicidad interna, no de afuera. Por eso, en esta hora también, estaremos viendo ya lo que es la lección número 4 de este libro de Juan, que en realidad es un libro interesante, así como fue el de Marcos, pero Juan va más directo a lo que vivió con su Señor, con su Maestro, con aquel que lo dirigía. Y para esto, pues también en esta hora y durante toda esta semana, me da el gusto, en realidad, y hoy tengo el privilegio de estar con mi amigo, mi compañero, mi pastor, el pastor hoy Palomino. Pastor, mucho gusto. El privilegio es mío, pastor. Gracias por la invitación. Gracias, pues si quieres saludar a la audiencia. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Sí, un feliz Santo Sábado. Deseamos que se sientan ustedes muy felices, muy en comunión con nuestro Señor Jesucristo y listos para empezar a estudiar esta importante lección que nos habla de los testigos que fueron testigos presenciales de nuestro Señor Jesucristo y que lo anunciaron. Así Amén. que adelante, pastor. Yo creo que podemos orar para empezar. Claro que sí. Vamos, caigamos de rodillas y pues a ustedes también les invitamos para que nos acompañen a esta oración. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, rogar tu bendición en este estudio que vamos a realizar el día de hoy, a partir de este día, durante toda la semana. Quiero pedirte, Padre, Señor, junto con el pastor Romero, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están conectados en este momento viendo este programa. Mi Señor, bendícelos, permite que este sábado sea un día de gran regocijo espiritual, que ellos, si están enfermos, puedan sentir esperanza, Señor, en ti. Si están con salud, sientan agradecimiento de lo que tú día tras día haces por todos ellos. Y que si alguien tiene necesidad, puedan aferrarse a ti, porque para ti no hay nada imposible. Tú tienes 1000 maneras de suplir las necesidades de todos tus hijos. A nosotros, Señor, danos sabiduría para poder presentar tu palabra y compartir los puntos más importantes de estas lecciones. Lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pastor, pues hoy tenemos una lección interesante, como es cada lección. Y ahora esta lección lleva por título Testigos de Cristo, como Mesías, que era Cristo. Pero, ¿qué en realidad podemos ver esa palabra testigos? Hoy conocemos algunos testigos, pero yo creo que no hay mejores testigos que los que compartieron, convivieron con aquel que vino a enseñar y a mostrar el carácter de ese Dios que hoy se nos ha hablado y que sabemos que existe. Pero en sí, pastor, yo creo que esa palabra Mesías, usted que de esa clase de hebreo, ¿cómo se mencionaría? ¿Meshach o Meshach? Mashiach en hebreo. Mashiach en hebreo. Mashiach. Y en griego es Christos y nosotros lo traducimos como Cristo. Okay. Entonces es exactamente lo mismo, significa ungido en ambos casos. ¿Ungido o elegido, verdad? El ungido. El ungido. O sea, que con aceite. Ok. Como Entonces, para el sacerdocio. Se puede decir que esto fue lo que sucedió con los discípulos de Cristo, ¿verdad? Él los ungió, los eligió para que fueran esa parte del ministerio o del evangelio que tenían que predicar. Sí, a su vez ellos fueron ungidos para llevar ese ministerio a otros. Exacto. Y también, pues, como dice el texto central, ¿no? El texto bíblico que está allí en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 3.
A ver si lo podemos ver ahí a nuestros amigos y hermanos de controles. Juan 3. Si nos pueden enviar este versículo del capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 3, creo que tiene un hermoso mensaje. El más importante. ¿Verdad? Pues es el centro de esta semana. Ahora sí que es el que nos vamos a ir agarrando un poquito. Y este es un diálogo entre un hombre teólogo, un hombre realmente estudiado dentro de lo que eran las profecías. Y nos dice esa lectura, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo para mí, pastor, creo que son palabras fuertes en realidad, aunque parece palabras suaves, pero para quien son las palabras, para quien se las dirige, que era un teólogo, era un doctor, un maestro, y que le digan estas palabras, o sea, como que hay en sí, o sabes o no sabes, o qué pasó contigo, ¿no? Porque aunque lo vamos a ir viendo durante esta semana, pero creo que esta introducción es importante de ver estas palabras. Amén. Y aquí lo voy a dejar, pastor, para que usted nos hable un poquito de lo que va a ser la introducción de esta semana. Bueno, está bien. En cuanto a lo que usted decía, pastor, de reconocer a los testigos, a Cristo como el Mesías, ahí precisamente utilizan el título, los dos títulos, el mismo título en dos idiomas diferentes, que el Cristo y el Mesías, lo mismo. Pero eran testigos de Cristo como el Mesías. Ahora, estos testigos son personas que dieron un testimonio, que dieron una declaración audible, visible ante otros de su fe en el Señor Jesús. Me llama la atención que el apóstol Juan, en su epístola, él presenta a Jesucristo de una manera muy especial y recoge todos los eventos más importantes. De hecho, este es uno de los evangelios más claros, más importantes, más espirituales y enfocados en el amor de Cristo y en la salvación y en la conversión, lo cual lo convierte en un libro por excelencia. De hecho, como ya vimos la semana anterior, hemos estado estudiando cómo la Biblia allí es como volver a comenzar desde el Génesis. Cuando en Génesis dice que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, creó Dios los cielos y la tierra, y precisamente Juan comienza su carta, su libro, con esas mismas palabras para introducir a quien estuvo realmente en la creación, que fue nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, me parece muy hermoso. Ahora, él en estos capítulos, en el capítulo 3, en los capítulos 1, en diferentes lugares, capítulo 2, muestra cómo hombres y mujeres hicieron declaraciones portentosas y maravillosas respecto a quién era realmente Jesús. Por las apariencias, se pensaría que era un hombre más del común, pero era Dios en la carne. Y esto hacía una gran diferencia. Y cuando los seres humanos que iban y venían y que conocían de la palabra de Dios, otros que eran simples pescadores, otros que eran cobradores de impuestos, vendedores, habían diferentes agricultores también, había gente de todo tipo en medio del pueblo y ellos punto por punto iban viendo el cumplimiento de las profecías en Jesús. Comenzaron a reconocer y dar testimonio de esto. Aquí en la lección se nos menciona que habían judíos, gentiles entiéndase no como personas gentiles, sino personas paganas, no cristianas, entonces, o no judías, entonces judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que ellos dieran testimonio de Jesucristo. Así que el Señor hizo que en el corazón de ellos resplandeciera la luz, de tal manera que ellos desearan testificar a favor de Cristo. Imagínense ustedes lo hermoso que tuvo que haber sido para ellos. Durante 4000 años se había profetizado la venida de Jesús.
estaba escrito en cada uno de los sacrificios, estaba escrito en cada uno de los libros de la Biblia. De él había escrito Moisés, había escrito Isaías, había escrito Ezequiel, todos los profetas, Malaquías. Y cuando vino el tiempo y Jesucristo vino, ellos anunciaron con gozo, ha llegado. Entonces ellos fueron los primeros testigos y de eso vamos a hablar esta semana. Sí, interesante, me gusta el capítulo 1 y el versículo 1, ¿verdad? Porque Juan empieza a describir aquello que era un símbolo. Y ahora dice, él era el verbo, algo que no conocíamos, no sabíamos, ¿verdad? Pero ya en el versículo 14 ya dice claramente quién es ese verbo. Correcto. Y habla sobre ese verbo que estaba con Dios. Y aunque ese verbo era Dios, entonces como que les hace un énfasis a que llegaran a reconocer a Cristo, ya no como hombre o persona, sino como Dios mismo. Como Dios mismo. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que en esta introducción de esta semana va a ser importante poder ver lo que Juan redacta, aunque ya lo vimos el trimestre pasado, como Marcos hablaba de las historias, de lo que se hizo. Pero ahora Juan, creo que él fue aquel hombre que tuvo ese privilegio de recargarse en el pecho de su maestro. Sí, lo tuvo. Y estoy viendo aquí unas notas de Elena G. de White que nos habla sobre ciertos eventos que vamos a estar viendo durante esta semana. Amén. Pero ella nos dice en este libro, el libro La Redención es en inglés, este libro, ahí lo pueden ver ustedes. Miren cómo lo dice. Iban a celebrarse unas bodas en Cana de Galilea. Eso pues conocemos la historia. Los contrayentes eran parientes de José y María. O sea, ¿cómo no, verdad? Iban a conocer esta pareja al Señor. Cristo sabía de esta reunión familiar y que allí se reunirían muchas personas influyentes, por lo que en compañía de sus discípulos recién nombrados, o sea, porque los acababa de poner en orden, de acomodarlos y de saber realmente que eran los que iban a recibir la enseñanza que quería darles. Se dirigió a Cana y en cuanto se supo que Jesús había acudido al lugar, se le envió una invitación especial a él y a sus amigos. Vean como que no había sido invitado. Y eso sucede dentro de la familia, ¿no? O sea, que a veces decimos o hacemos cierta invitación, invitamos a los padres y por lógica creemos y pensamos que pues van a ir los hijos, van a ir quizás las nueras, van a ir los yernos y que todos están invitados. Pero cuando esta pareja se dio cuenta de que Jesús traía su comitiva, traía sus seguidores, bueno, pues dijeron de una vez, hagamos la invitación completa a él como hijo de María y asimismo a aquellos que están con él. Por eso dice ella, así se lo había propuesto y por eso honró la fiesta con su presencia. Aquí yo veo algo interesante. Miren, en realidad a veces hablamos sobre la fiesta, no hagas esto, no hagas esto acá, pero cuando es una fiesta cristiana y cuando tú esa fiesta la dedicas y haces la invitación para el Señor, eso es lo importante. Cuando el Señor trabaja y obra en esa fiesta, todo va a ocurrir en paz, en felicidad, en armonía. No va a haber cosas que en realidad distraigan esa atención de la cual nosotros no queremos salirnos de esa adoración. Asimismo, también este libro, Fundamentos Cristianos o la Educación, nos dice, Jesucristo es el conocimiento del Padre y Cristo es nuestro gran maestro enviado de Dios, que eso es lo que Juan nos va a dar a entender. Cristo ha declarado en el 6º capítulo de Juan que Él es ese pan enviado del cielo. De cierto, dijo Él,
os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pastor, ¿quiere hacer algún comentario sobre esta lectura? ¿Tiene algo que decirnos? Bueno, que el Señor es el enviado del cielo para salvarnos. Esa es la verdad más importante que hay en la Biblia. Amén. De hecho, todas las escrituras nos hablan acerca de nuestro Señor Jesús. Y es un gran gozo cuando nosotros encontramos de Jesús, cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y vemos que en Él se reúnen todas las virtudes y todas las promesas. Amén. Y la promesa más importante es que Él puede hacer que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, así lo dice la sierva del Señor. Por eso es que cuando ella dice que Jesucristo es el conocimiento del Padre, quiere decir que en Él siempre, nunca perdió esa virtud, esa divinidad. O sea, Jesús, aunque se hizo carne, pero siempre fue Dios. Siempre fue, no perdió esa naturaleza divina. Y eso es lo que Juan quiere dar a entender a aquella gente que lo rodeaba y al cual él llegaba. Ahora veamos esta última libro, Fundamentos Cristianos, cómo nos habla ella y nos dice: todos los rayos de luz que brillan en las Escrituras apuntan a Jesucristo. Todas, desde Génesis hasta Apocalipsis. No sé, a veces duele el corazón al saber que hay algunos cristianos que han hecho a un lado el Antiguo Testamento y solamente se dedican a estudiar el Nuevo Testamento. Y la verdad es que no pudo haber existido algo nuevo si lo viejo no estaba primero. Y son las bases, porque el Nuevo Testamento en realidad se fundamenta, y aún Jesús repetía muchas palabras del Antiguo Testamento. Por eso ella dice, y dan testimonio de Él. ¿Qué es lo que da testimonio de Él? El Antiguo Testamento. Fue lo que llevó a entender a los judíos, a poder apreciar aún los mismos discípulos, apóstoles, hablándole a aquellos judíos que realmente al que se había sacrificado era el prometido, al que se había enviado para restaurar a Jerusalén. Y luego dice, entrelazando las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, Cristo es presentado como el autor y consumador de su fe, aquel en quien se centran sus esperanzas de vida eterna, porque de tal manera, dijo, de tal manera ama a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son palabras en realidad en las cuales el Señor Jesús daba en el corazón, en los oídos de aquellos que lo seguían, y aún los que los buscaban para hacerle un mal. Y yo creo que aprender de Jesús, vivir como Jesús nos mostró que hay que vivir en esta tierra, no es fácil. En realidad, vivir en un mundo de pecado y vivir y buscar la santidad no es fácil, pero tampoco no quiere decir que no podemos llegar a la santidad. Porque si Cristo la consiguió, Él nos ha mostrado que se puede conseguir. Lo único que nos falta es poder doblegar el yo en nosotros y poder en realidad vivir la experiencia que Cristo vivió. Humillados por el pecado, sí, pero hay uno que murió para librarnos del pecado y arrancarnos ese pecado cuando nosotros estamos dispuestos a darnos y a entregarnos para la voluntad de nuestro Señor. Por eso no te puedes perder esta semana este hermoso estudio de esta lección, ya la cuarta lección sobre el libro de Juan, que solamente son 21 capítulos del libro de Juan, 789 versículos que vamos a leer, a estudiar, a barajear
para poder comprender las palabras de Juan, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esperamos que juntos podamos estudiar este hermoso libro de Juan. Que Dios te bendiga. Feliz semana. Para Feliz sábado. Bendiciones.